De un repaso de la teoría de conjuntos y de la numeración decimal, estaremos en condiciones de estudiar las operaciones con los números naturales. Empezaremos con la suma o adición. A lo largo de los 3 apartados aprenderás a nombrar los términos de la adición, la forma de efectuar la operación suma y cuáles son sus propiedades. Necesitas recordar conceptos y definiciones ya estudiadas para entrar de lleno en la adición o suma. También estudiaremos cuáles son los términos de la adición, el signo con que se indica y cómo se lee. ¿Recuerdas qué es un conjunto? Un conjunto es una reunión de elementos que puede estar definido por extensión o por comprensión. El conjunto A está definido por extensión, ya que están representados todos sus elementos. También lo definimos por comprensión, ya que lo definimos mencionando su propiedad característica. Dos conjuntos se llaman disjuntos cuando no tienen ningún elemento común. El conjunto A y el conjunto B son disjuntos. El primero está formado por círculos rojos y el segundo por triángulos verdes. Recuerda que esta es su expresión en forma matemática. Vamos a reunir los elementos de los dos conjuntos en un solo conjunto que llamaremos conjunto unión, es decir, el conjunto formado por los elementos de ambos conjuntos y que se expresa A unión B. Ya sabes que el cardinal de un conjunto expresa la cantidad de elementos que tiene un conjunto. El cardinal del conjunto A unión B es 9, ya que tiene 9 elementos. Ahora ya estamos en condiciones de comenzar a estudiar la suma o adición de números naturales. Juan tiene 3 lápices de colores. En el día de su cumpleaños le regalan 4 lápices más. Ahora tiene más lápices que antes. El número de lápices que ha reunido en total es 7. Fíjate bien, la reunión de estos dos conjuntos disjuntos en uno solo es lo que llamaremos suma o adición. Recuerda, la operación suma o adición quiere decir reunir. El conjunto G está formado por 3 globos. El cardinal de este conjunto es, por lo tanto, 3. Ya sabes que el cardinal de un conjunto es el número de elementos que tiene el conjunto. El conjunto C tiene 5 elementos, 5 canicas. El cardinal del conjunto C es 5. Pero todos estos globos y canicas podemos reunirlos en un solo conjunto. El nuevo conjunto formado por la reunión de todos los elementos es el conjunto G unión C. El número de elementos de este nuevo conjunto es 8. Su cardinal es 8. Pues bien, dados los cardinales de dos conjuntos disjuntos cualesquiera, se denomina adición o suma a la operación que nos permite determinar el cardinal
del conjunto unión de ambos. En este caso, el cardinal del conjunto G es 3 y el cardinal del conjunto C es 5. A los cardinales de los conjuntos que nos dan para efectuar la suma se les denomina sumandos. Los números 3 y 5 son, en este caso, los sumandos. Al cardinal del conjunto unión de dos conjuntos disjuntos se le llama suma o total de la adición. El número 8 es la suma o total de la adición. Fíjate y no confundas el término suma o total de la adición con la operación de sumar, aunque se les dé el mismo nombre. Al efectuar la suma de 4 caramelos y 6 caramelos, reunimos 10 caramelos. En este caso, los sumandos son los números 4 y 6. La suma o total de la adición es 10. Los sumandos y la suma o total son los términos de la adición. La operación de sumar se indica con una cruz que se lee más y se coloca entre los sumandos. Por lo tanto, para indicar la suma de los números 4 y 5, lo representamos de la siguiente forma. Veamos cómo se lee esta expresión. Se lee 4 más 5. Si la suma está efectuada, se indica colocando además el signo igual entre el último sumando y la suma o total. En este caso, la suma es 9. Así, la expresión completa se lee 4 más 5 igual a 9. Dos más 3 es la expresión de una suma. Ya sabes que para indicar la operación de sumar utilizamos una cruz que se lee más y se coloca entre los sumandos. Ahora hay que colocar los dos sumandos, uno a cada lado de la cruz. Dos es el primer sumando. Tres es el segundo sumando. Cuando la suma tiene que efectuarse, se indica colocando además el signo igual a continuación del último sumando. ¿Cuál es el total de esta adición? El total de la adición es 5. Esta expresión se lee 2 más 3 igual a 5. Observa que hasta ahora todas las adiciones que hemos calculado tienen sus sumandos de una sola cifra. Más adelante veremos cómo se efectúan las adiciones de números de varias cifras. Cuando seas un experto en sumas, te habrás aprendido de memoria la tabla de sumar y podrás realizar mentalmente esta operación con sumandos de una sola cifra. Pero para empezar a practicar la adición de dos números de una cifra, puedes utilizar el siguiente sistema. Se trata de dibujar tantas rayas como unidades expresa cada sumando y a continuación las contamos para saber la suma total. El primer sumando de esta adición es 8.
Trazamos tantas rayas como unidades tiene este primer sumando. En este caso, 8 unidades. Dibujamos 8 rayas. Seguidas de estas, se trazan tantas rayas como unidades tiene el segundo sumando, que es 6. La suma de los dos sumandos la da el número de rayas que hay en total. Si cuentas las rayas, puedes saber el total de la adición o suma. «8 más 6 es igual a 14. El total de esta adición es 14. Estas tres expresiones son tres sumas de números de una sola cifra. Después de todo lo que hemos estudiado hasta ahora, es fácil calcular el total de estas sumas. Pon atención, vamos a calcular el total de cada una de las sumas. «7 más 3 igual a 10. 8 más 2 igual a 10. 5 más 8 igual a 13. 5 más 4 igual a 9. Esta expresión es una suma. Vamos a recordar cuáles son los términos de la suma. El 5 y el 4 son los sumandos de esta suma. El 9 es la suma o total de la adición. No olvides que los términos de la suma son los sumandos y la suma o total. Entre los sumandos se coloca una cruz que se lee más, y entre el último sumando y la suma se coloca el signo igual cuando la suma está efectuada. El conjunto A tiene 3 elementos, 3 círculos. El conjunto B tiene 4 elementos. El cardinal del conjunto A es 3. El cardinal del conjunto B es 4. Veamos cuántos elementos tiene el conjunto unión A unión B. El conjunto unión tiene 7 elementos. Su cardinal es 7. Recuerda que, dados los cardinales de dos conjuntos, se llama adición a la operación que nos permite saber el cardinal del conjunto unión. En este caso, 3 más 4 igual a 7. ¿Cómo se llaman el 3 y el 4? El 3 y el 4 son los sumandos de esta suma. ¿Y el 7 qué es? El 7 es la suma o total. María y Elena se han juntado a merendar. María ha traído 5 galletas. Elena solo trae 3 galletas. ¿Cuántas galletas reúnen entre las dos? Para poder saberlo, hemos de sumar el número de galletas que tienen María y Elena. Veamos cuál es el resultado de esta suma.
Entre las dos, María y Elena han reunido 8 galletas que se van a comer para merendar. ¿Cuántos caramelos tendremos si sumamos 2 caramelos más 10 caramelos? Para que sea más fácil vamos a dibujar los caramelos. 2 caramelos. 10 caramelos. Ahora resulta más fácil saber cuántos caramelos hay en total. 2 caramelos más 10 caramelos igual a 12 caramelos. Por medio de este ejemplo vamos a recordar cuáles son los términos de la suma. El 2 es un sumando. El 10 es también un sumando. El 12 es la suma total de la adición. Recuerda que los sumandos y el total son los términos de la suma. Dados los cardinales de 2 conjuntos disjuntos cualesquiera, se denomina adición o suma a la operación que nos permite determinar el cardinal del conjunto unión de ambos. A los cardinales de los conjuntos se les denomina sumandos. El cardinal del conjunto unión se llama suma o total de la suma. Los términos de la adición son los sumandos y la suma o total. La operación de sumar se indica con una cruz que se lee más colocada entre los sumandos. Si la suma está efectuada, se indica colocando además el signo igual entre el último sumando y el total o resultado de la suma. Estamos estudiando la suma o adición de números naturales que, como recuerdas, son los que expresan el cardinal de los conjuntos. Hasta ahora solamente hemos sumado números de una cifra. En este segundo apartado vamos a aprender a sumar números de varias cifras y cómo se deben colocar los sumandos correctamente. Por último, resolveremos pequeños y fáciles problemas relacionados con la suma. En el anterior apartado aprendimos a sumar números de una sola cifra. Pero no en todas las sumas sus sumandos tienen una sola cifra. Se nos pueden presentar sumas que tengan un sumando de una sola cifra y otro de varias. O una suma de números de varias cifras. Lo que vamos a estudiar es cómo se efectúan estas sumas y cómo se deben colocar los sumandos. Para sumar un número de varias cifras con otro de una sola cifra, lo primero que tenemos que hacer es colocar los sumandos uno debajo de otro. En primer lugar, colocamos el 35. El segundo sumando se tiene que colocar de manera que las unidades estén debajo de las unidades. No olvides que las unidades deben estar en columna. Observa que el 5 y el 4 están situados en la misma columna porque las dos cifras ocupan el lugar de las unidades. Una vez que los sumandos están colocados correctamente, se traza una raya debajo del último sumando, colocando el signo de la suma a la izquierda. Ahora ya podemos realizar la suma. Se comienza sumando las cifras de las unidades. En este caso, 5 más 4 igual a 9. El 9 lo colocamos debajo de la raya
en la columna de las unidades. A continuación sumamos las decenas. En este caso solo hay una cifra, el 3, que se coloca debajo de la raya en la columna de las decenas. El total o suma es 39. No olvides los pasos que hemos seguido para efectuar esta suma, pues todas se realizan de igual manera. Observa esta suma. 42 más 6. Se trata de una suma de un número de varias cifras con otro de una. Recuerda que el primer paso consiste en colocar los sumandos uno debajo del otro. Colocamos primero el 42. El 6 es el segundo sumando que hemos de colocar de forma que las unidades estén debajo de las unidades. Es decir, lo colocamos debajo del 2, que es la cifra de las unidades. Cuando los sumandos están correctamente colocados, trazamos una raya debajo del último sumando y a la izquierda escribimos el signo de la suma. A continuación, efectuamos la suma comenzando siempre por la derecha. 2 más 6 igual a 8. El 4, como es la única cifra de la columna de las decenas, lo colocamos debajo de la raya en esa misma columna. El total de esta adición es 48. La colocación de los sumandos en la suma es muy importante. En una de estas no es correcta. ¿Cuál es? En la primera de estas sumas, la colocación de los sumandos no es correcta, ya que las unidades no están debajo de las unidades. Por lo tanto, no podemos efectuarla. Pero en cambio, sí podemos efectuar la segunda suma. Vamos a hacerlo. Comenzamos por la derecha. 0 más 5 igual a 5. En la columna de las decenas solo hay una cifra, el 2. Lo colocamos debajo de la raya. El resultado es 25. El total de la adición es 25. En el caso de que el número de dos cifras sea el segundo sumando, la operación se realiza de la misma forma. Así pues, el primer paso es colocar los sumandos. Recuerda que las unidades deben colocarse en la misma columna. También es importante la raya y el signo de la suma, que se coloca a la izquierda. Sumamos las cifras de las unidades. 4 más 2 igual a 6. Colocamos el 6 debajo de la raya en la columna de las unidades. El 3 es la única cifra de la columna de las decenas, así que la escribimos debajo de la raya. El resultado de esta suma es 36. Hasta ahora todas las sumas realizadas no han superado el valor 9 en la columna de las unidades. Veamos qué ocurre cuando esta cifra sea superior a 9. Es muy sencillo. Al sumar 6 más 7, el resultado es 13. Fíjate que 13 es una decena y 3 unidades. En este caso colocamos la cifra de las unidades en la columna de las unidades, debajo de la raya. Y la cifra de las decenas la colocamos sobre la columna de las decenas, es decir, sobre el 5. Por último, sumamos las decenas. 1 más 5 igual a 6. El total es 63. Para realizar esta suma indicada hemos de colocar los sumandos en columna, teniendo en cuenta el lugar que ocupan las unidades y las decenas. Ahora ya podemos sumar estos dos números. Comenzamos por las unidades. 3 más 9 igual a 12. Escribimos el 2 debajo de la raya, ya que es la cifra de las unidades. Y el 1, que es la cifra de las decenas, lo escribimos sobre la columna de las decenas, sobre el 4.
1 más 4 igual a 5. El total de esta suma es 52. Pero no todas las sumas van a ser tan fáciles como las que hemos visto hasta ahora. El caso más frecuente es la suma de varios números de varias cifras. Por ejemplo, 18 más 512 más 125. Para sumar estos números se colocan los sumandos uno debajo del otro, de manera que las unidades simples, las decenas, las centenas de los mismos estén en columna. Si los números tienen más de 3 cifras, han de coincidir las cifras de igual orden en columna. Ahora ya podemos sumar los números de igual forma que en las anteriores sumas. Recuerda que se comienza a sumar por la derecha. 8 más 2, 10. 10 más 5 igual a 15. Escribimos el 5 en la columna de las unidades y el 1 en la columna de las decenas sobre el 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2 igual a 5. Escribimos el 5 debajo de la raya en la columna de las decenas. 5 más 1 igual a 6. El total de la suma es 655. Estos 3 números están colocados en columna. Están en disposición para realizar una suma, pero faltan por trazar la raya debajo de los sumandos y el signo de la suma a la izquierda. Comenzamos la suma por la derecha por la columna de las unidades. 4 más 9, 13. 13 más 8 igual a 21. El 1 se coloca en la columna de las unidades debajo de la raya y el 2, que son decenas, sobre la columna de las decenas. 2 más 2, 4. 4 más 1, 5. 5 más 9 igual a 14. El 4 se coloca en la columna de las decenas debajo de la raya y el 1 sobre la columna de las centenas. 1 más 1 igual a 2. El resultado total de esta suma es 241. Ya eres capaz de realizar esta suma tú solo. Recuerda que siempre comenzamos por la columna de la derecha. Diez. 11. 8. 6. El resultado de esta suma es 6.810. ¿Recuerdas los términos de una suma? Son los sumandos y el total o suma. Veamos en esta suma qué es cada número. El 39 es un sumando. El 26 es también un sumando. Antes de continuar, vamos a efectuar esta suma. 9 más 6 es igual a 15. Debajo de la raya colocamos la cifra de las unidades, el 5, y la cifra de las decenas sobre la columna de las decenas. 1 más 3, 4. 4 más 2 es igual a 6. El resultado de la suma es 65. 65 es el total o suma. No lo olvides, los sumandos y el total son los términos de la suma. María y Elena tienen una colección de postales cada una de los diferentes lugares que han visitado en sus viajes.
María tiene 28 postales. Elena tiene 14. Se han reunido en casa de Elena para ver las nuevas postales, pero quieren saber cuántas postales tendrán si juntan las dos colecciones. Para ello tendrán que sumar el número de postales de cada una. Para efectuar esta suma es más fácil que coloquemos los números en columna. En primer lugar, el 28. Y debajo el segundo sumando, el 14. Por último, colocamos el signo de la suma y la raya debajo del último sumando. 8 más 4 es igual a 12. 1 más 2, 3. 3 más 1 es igual a 4. El resultado de la suma es 42. Entre las colecciones de María y Elena tienen 42 postales. Esperemos que pronto puedan tener más postales. Observa atentamente esta suma. Fíjate bien en los sumandos, en su posición. ¿Crees que están bien colocados? En efecto, el sumando 15 no está en su posición correcta. Recuerda que para sumar varios números de varias cifras, hemos de colocar los sumandos de manera que las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de millar estén en columna. ¿Cuál es la posición correcta del sumando 15? Ahora ya podemos sumar estos números. 5 más 5, 10. 10 más 8 es igual a 18. Llevo una, que es la forma práctica que usaremos de ahora en adelante. 1 más 3, 4. 4 más 1, 5. 5 más 7, igual a 12. Llevo una. 1 más 7, 8. 8 más 9 es igual a 17. Llevo una. 1 más 4, 5. 5 más 2 es igual a 7. El resultado es 7.728. Juan tiene 18 años. Su hermano Pedro tiene 7 años más que Juan. Para saber cuántos años tiene Pedro, hemos de sumar 7 a los 18 años de Juan. ¿Cuántos años tiene Pedro? Pedro tiene 25 años. ¿Y entre los dos, cuántos años sumarán? En efecto, para saberlo hemos de sumar los años de los dos. 8 más 5 es igual a 13. Llevo una. 1 más 1, 2. 2 más 2 es igual a 4. El resultado de esta suma es 43. Entre los dos hermanos, Juan y Pedro, tienen 43 años. En la estación, un tren con destino a París está a punto de partir. Veamos cuántas personas viajan en él. El revisor nos ha informado que en el primer vagón hay 20 personas. En el segundo vagón viajan 25 personas. En el tercer vagón viajan 22 personas. Conociendo el número de personas que viajan en cada vagón, podemos saber cuántas personas viajan en el tren. Solamente hemos de efectuar esta suma. 5 más 2 es igual a 7. 2 más 2, 4. 4 más 2 igual a 6. El total de la suma es 67, es decir, en el tren viajan 67 personas. Carlos ha ido a unos grandes almacenes con sus padres.
Allí se ha comprado un libro, una bicicleta y una pelota de fútbol. El libro cuesta 658 pesetas. La bicicleta, 9.400 pesetas. La pelota de fútbol, 185 pesetas. ¿Cuánto ha gastado en total? Para averiguarlo vamos a sumar estas tres cantidades. 8 más 5 es igual a 13. Llevo una. 1 más 5, 6. 6 más 8 es igual a 14. Llevo una. 1 más 6, 7. 7 más 4, 11. 11 más 1 es igual a 12. Llevo una. 1 más 9 es igual a 10. Observa que al sumar la última columna de la izquierda hemos escrito íntegro el número resultante, aunque tenga más de una cifra. El resultado de esta suma es 10.243, es decir, 10.243 pesetas. Vamos a efectuar esta suma. Se trata de una suma de tres sumandos. 5 más 4, 9. 9 más 8 es igual a 17. Llevo una. 1 más 3, 4. 4 más 7, 11. 11 más 2 es igual a 13. Llevo una. 1 más 1, 2. 2 más 9 es igual a 11. Llevo una. 1 más 6, 7. 7 más 1 es igual a 8. El total de la suma es 8.137. Para calcular una suma de varios sumandos, se escriben los sumandos unos debajo de otros, de forma que los diferentes órdenes de unidades coincidan en sus columnas respectivas. Las unidades simples debajo de las unidades simples, las decenas debajo de las decenas, y así sucesivamente. Por debajo del último sumando se traza una raya, y a la izquierda de los sumandos se escribe el signo más, aunque en la práctica, para abreviar, solo se haga a la izquierda del último sumando. Una vez ordenados los sumandos, se comienza a sumar por la derecha, es decir, por las unidades simples. Se efectúan las sumas parciales de las unidades de un mismo orden, y de cada suma parcial se escribe solamente la cifra que corresponde a las unidades simples, sumando el número que queda a su izquierda a las unidades del orden inmediato superior. Ya sabes sumar números de varias cifras. Es el momento de estudiar algunas de las propiedades de la suma o adición. Las propiedades que vamos a estudiar son dos: la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. ¿Cuál es el resultado de esta suma? El resultado es 6. ¿Y el de esta otra suma?
El resultado es también 6. En ambos casos, el resultado es el mismo 6, a pesar de que el orden de los sumandos lo hemos cambiado. Esto es consecuencia de la propiedad conmutativa que estudiaste en la teoría de conjuntos, que por si la has olvidado, te voy a recordar. El conjunto unión de otros conjuntos cualesquiera, independientemente del orden en que estos últimos se consideren, siempre contiene el mismo número de elementos. Por lo que, expresado en forma general, el conjunto A unión B es igual al conjunto B unión A. En la práctica de la suma que estamos estudiando, equivale a decir que el orden de los sumandos no altera la suma. Es decir, la propiedad conmutativa nos permite alterar el orden de los sumandos sin que se altere el resultado, la suma. Por lo tanto, lo mismo da sumar 4 más 2 que 2 más 4. El resultado en los dos casos es 6. Cuando Marisa va al colegio, recorre 75 metros desde su casa al puesto de helados. Y 150 metros del puesto de helados hasta el colegio. ¿Cuánto recorre al ir al colegio? Para saberlo, sumamos los dos números. 5 más 0 es igual a 5. 7 más 5 es igual a 12. Llevo una. 1 más 1 es igual a 2. Al ir al colegio recorre 225 metros. ¿Y cuántos metros recorre al volver a casa? 150 desde el colegio al puesto de helados y 75 desde el puesto de helados hasta su casa. Ahora sumamos los dos números. El resultado es 225. Observa que los dos resultados son iguales. Recuerda que esto es lo que nos dice la propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. En una competición deportiva participan 138 deportistas de un país, 95 de otro y 135 del tercer país. ¿Cuántos participantes hay en total? Para averiguarlo hemos de sumar. En total hay 368 participantes. Observa que en esta suma no hemos anotado las que nos llevábamos de cada columna, sino que las reteníamos en la memoria. Observa estas tres sumas. Sus sumandos son los mismos, pero colocados en distinto orden. Veamos cuál es el resultado de las tres sumas. El resultado de la primera es 25. El resultado de la segunda es 25.
El resultado de la tercera suma es también 25. Observa que en los tres casos el resultado de la suma es el mismo, aunque el orden de los sumandos sea diferente. Por lo tanto, se cumple la propiedad conmutativa de la adición. Fíjate en esta suma. 8 más 3, 11. 11 más 2 es igual a 13. Pero podemos seguir otro camino para calcular esta suma. Podemos sumar primero los dos sumandos de la izquierda. 8 más 3 es igual a 11. Ahora le sumamos el tercer sumando, el 2. 11 más 2 es igual a 13. Pues bien, esta propiedad que se cumple para la adición se llama propiedad asociativa. Esta propiedad dice que se pueden sustituir dos o más sumandos por su suma efectuada. Esta es la propiedad que hemos aplicado en esta suma. Pero esta misma suma podemos calcularla utilizando la propiedad asociativa con otros dos sumandos. Por ejemplo, sumando 3 más 2, que es igual a 5. ¿Cuál es en este caso el resultado? Observa que el resultado es el mismo, 13. En todos los casos hemos obtenido igual resultado. Hemos aplicado la propiedad asociativa. Pedro tiene 3 canicas. Juan, 2. Y Carlos, 6. Si reunieran todas las canicas, ¿cuántas tendrían? Para saberlo hemos de sumar las canicas. Vamos a sumar el número de canicas de Pedro y Juan. Entre los dos tienen 5 canicas. Ahora sumamos las 6 canicas de Carlos. Entre los tres tienen 11 canicas. Observa que hemos obtenido el mismo resultado que si hubiéramos sumado todas las canicas de Pedro con las de Juan y con las de Carlos. 3 más 2 más 6 es igual a 11. Vamos a sumar ahora primero las canicas de Juan y las de Carlos. 2 más 6 es igual a 8. Y a continuación las canicas de Pedro. 3 más 8 es igual a 11 canicas. Fíjate que hemos obtenido el mismo resultado que en los casos anteriores. Vemos pues que se cumple la propiedad asociativa, ya que hemos sustituido dos sumandos por su suma efectuada, y el resultado es el mismo. Observa estas dos expresiones. Se trata de dos sumas. Su resultado es el mismo, 136. Después de todo lo que has estudiado hasta ahora, te resultará fácil contestar a esta pregunta. ¿Qué propiedad hemos aplicado en esta suma? En efecto, hemos aplicado la propiedad asociativa. Solamente hemos sustituido dos sumandos por su suma efectuada.
Y en estas dos sumas, ¿qué propiedad hemos aplicado? ¿La asociativa o la conmutativa? La propiedad que hemos aplicado es la propiedad conmutativa, ya que hemos cambiado el orden de los sumandos y el resultado es el mismo. María tiene 3 caramelos de fresa, 2 de menta y 4 piruletas de fresa. Vamos a calcular el número de caramelos de María de 2 maneras. ¿Cuántos caramelos de fresa tiene? Tiene 3 caramelos de fresa y las 4 piruletas que también son de fresa. ¿Y cuántos caramelos de menta tiene? Tiene 2 caramelos de menta. ¿Cuál es el total de caramelos? 7 más 2 es igual a 9. Tiene 9 caramelos, de los que 7 son de fresa y 2 de menta. Observa que las piruletas tienen palo. Vamos a fijarnos en el palo para calcular el número de caramelos. ¿Cuántos caramelos no tienen palo? 3 de fresa y 2 de menta. ¿Y cuántos tienen palo? 4 piruletas de fresa. ¿Cuántos son en total? Los sumandos 3 y 2 los sustituimos por su suma efectuada. 5 más 4 es igual a 9, de los que 4 tienen palo y 5 no. Observa que tanto en esta última forma como en la anterior hemos obtenido el mismo resultado. María tiene 9 caramelos. Pero fíjate ahora en estas dos expresiones. Hemos observado que al sustituir 2 sumandos por su suma efectuada, no cambia el resultado. Sigue siendo 9. Por lo tanto, se cumple la propiedad asociativa de la adición. Pero además podemos ver que hemos cambiado el orden de los sumandos, al agruparlos según tenían palo o no. Y el resultado es el mismo. Por lo tanto, se cumple también la propiedad conmutativa. Recuerda estas dos propiedades de la adición, ya que en la práctica las utilizamos con mucha frecuencia. La adición goza de dos propiedades fundamentales. La propiedad conmutativa, que nos permite cambiar el orden de los sumandos sin que se altere la suma, y la propiedad asociativa, por la cual podemos sustituir 2 o más sumandos por su suma efectuada.